Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ahí pasándole en familia, en casa. Ya hemos pasado esta Semana Santa, por lo cual espero que todos hayan confraternizado un poco más con sus padres. Acá el profesor Juan Carlos saludándolos y deseándoles que tengan, ¿no?, muy buenos días en todo sentido. Nuestro curso va a consistir en repaso, así que les voy a dar ciertas indicaciones para que ustedes puedan estar muy al tanto porque todavía hay unos pequeños errores en algunos chicos. Número uno, por ejemplo, lo que llega a ser el foro. Todas las preguntas que se les indica en el foro, respóndanlo ahí, por favor, porque esa es una nota de evaluación oral. Número 2, en lo que llega a ser el PPT y el video, llega a ser un reforzamiento en base a lo que ya se ha venido trabajando. Hay una práctica que no está ya dentro del cuadernillo, sino que estoy yo elaborando para darle un mayor nivel en ese sentido, ya que hemos trabajado ya en el cuadernillo anteriormente. Esa misma práctica, pónganlo en responder cuando ya la hayan finalizado. Yo así podré visualizar entonces su trabajo, ponerle la nota correspondiente. Los coordinadores a la vez también tendrían que hacer de esa misma manera, ¿no? Poder ver quiénes están entrando y quiénes no. Traten por favor de hacer todo lo posible en lo que llega a ser el horario. Ya nos falta muy poco, solamente nos faltan 2 semanas y estamos comenzando con ustedes de nuevo a lo que llega a ser las clases. Así que tratemos de sacarle el máximo provecho a nuestros cursos y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, háganlo a través de mensajería. Muy bien chicos, nos estamos viendo. Espero que lo pasen muy bien y que todo sea feliz. Muy bien, ahora pasamos a lo que llega a ser la clasificación de textos según su contenido. Ya hemos visto en una clase anterior la gran variedad de cuentos, la gran variedad de historias, la gran variedad de descripciones que podemos encontrar a través de los textos. Entendemos que llega a ser un texto, lo que es un contenido que tiene como finalidad informar. Entonces, pasemos de inmediato a lo que llega a ser la definición. Respecto a lo que es la definición, un texto, como le decía, es un conjunto de ideas, es un conjunto ordenado y relacionado que tiene coherencia. Para ello debe de tener en este caso sentido. Hay muchos tipos de textos que hemos visto, como por ejemplo el narrativo, el descriptivo, en lo que llega a ser el argumentativo, en lo que llega a ser el teatral o dialogado, también en ese sentido. Entonces, vamos a ver y a reforzar a través de lo que es un video todo lo que ya hemos estado viendo, ¿no?, anticipadamente, y con ello darle un mayor reforzamiento a esas clases que ya hemos estado realizando de manera muy eficiente. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de textos. Esta clase se da usualmente en comunicación si estás en primaria o en lenguaje o literatura, también si estás en secundaria. Los tipos de textos, cuántos tipos de textos hay, cuáles son y todas esas cosas las vamos a ver el día de hoy en Te lo explico, así que empecemos. Bien, la clasificación de los textos se puede dar de diferentes formas o por diferentes criterios, ¿ok? Hay distintas clases de textos, pero también depende mucho de ciertos criterios que son, por ejemplo, la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención o qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa es cuál es la intención que ha tenido el autor cuando ha escrito el texto. ¿Qué es lo que quiere que yo entienda o sepa? ¿Ok? Por ejemplo, él puede querer contarme una historia fantasiosa, él puede querer informarme de algo real. Entonces, la intención que tiene el autor del texto para con el lector, es decir, la intención comunicativa, es un tipo de criterio para saber de qué clase es un texto. Otro criterio es la forma del mensaje, cómo está escrito el mensaje. Puede estar escrito de forma narrativa, es decir, como en prosa,
¿ok? O puede estar escrito en verso, es decir, que rimen las últimas sílabas de cada oración o de cada línea. O puede estar ser una combinación entre cosas escritas y dibujos o símbolos. Entonces, la forma del mensaje va a tener también que ver con la clasificación de los textos. Otro criterio es la intención del emisor. Es muy parecido a la intención comunicativa. El emisor es el que escribe el texto. Y finalmente también, no finalmente porque en realidad hay otros criterios también, pero otro de los criterios que elegí fue dónde se produce, en qué medio, cuál es el medio en el que se emite el texto. Puede ser en un libro, puede ser en un periódico o en forma de periódico, puede ser en una revista. Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Ahora, yo he elegido una clasificación que es de las más usadas, por así decirlo, en los colegios para clasificar los textos, ¿sí? Y es la siguiente. Entonces, los tipos de texto que vamos a ver, que vamos a analizar son el argumentativo, el descriptivo, el informativo, el dialogado y el literario. Si se dan cuenta, los primeros tres es más que nada según el criterio de intención comunicativa o intención del emisor, ¿no? Argumentar, describir, informar. La siguiente está como más para el tipo de mensaje, cómo está dado el mensaje en el dialogado, porque está en forma de guión, en forma de diálogo. Y finalmente el literario tiene bastante que ver con si es ficción o si es algo real, ¿verdad? Entonces hay distintos criterios en esta clasificación, pero básicamente es la clasificación que la mayoría de textos, ¿no? Que la mayoría de profesores de colegios da. Veamos entonces cada uno de ellos. El texto argumentativo. A ver, he hecho una tablita para ustedes. Primero tenemos que la intención comunicativa de este tipo de textos es defender ideas y expresar opiniones. Ese es un texto argumentativo, el que defiende ideas y expresa opiniones, da la opinión de la persona que escribe. ¿A qué responde? Responde a preguntas como ¿qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos los artículos de opinión o las críticas de prensa. Ese tipo de textos son textos argumentativos. Los ensayos también pueden ser un texto argumentativo porque la persona en un ensayo, un artículo de opinión, en una crítica de prensa, expresa su opinión sobre un hecho o sobre una obra o sobre algo en general. ¿Ok? Entonces, cada vez que haya un texto en el que haya una opinión y esa opinión se vaya por todo lo largo del texto, es un texto argumentativo. Ahora, el tipo de lenguaje que usa un texto argumentativo es verbos que expresen opinión. Yo creo, a mí me parece, yo pienso, yo siento, en mi opinión. O sea, todas las palabras subjetivas o frases subjetivas que expresen lo que uno piensa o siente son parte del texto argumentativo. Dicho sea de paso, es un texto bastante subjetivo porque se refiere a la opinión de una persona. El siguiente texto es el texto descriptivo. Como su nombre lo indica, la intención comunicativa es describir o decir cómo son los objetos, cómo son algunas cosas, cómo son animales, cómo son los sucesos. Entonces, la mayor parte del tiempo el texto descriptivo describe o dice qué es lo que está pasando o qué es lo que la persona o el escritor está viendo. Responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a decir, bueno, la escuela es grande, tiene muchas ventanas, hay un patio muy bonito, hay jardines verdes, estoy describiendo, diciendo cómo es algo, en este caso un lugar. Los ejemplos son pues guías de viaje. En las guías de viaje hay un montón de descripciones sobre los lugares en los que el escritor está o va viajando. Novelas, hay novelas que son,
se basan en una historia, pero tienen mucho de descriptivo, cartas, diarios, etc. Entonces los textos descriptivos son básicamente para describir, o son los que describen algo, alguien o en algún lugar de repente. El tipo de lenguaje es rico en adjetivos calificativos, obviamente, porque estamos hablando de describir, de decir cómo es algo. Ahora veamos el texto informativo. El texto informativo tiene como intención comunicativa explicar los hechos de forma objetiva. Si veíamos que el texto argumentativo daba la opinión, el texto informativo se rige básicamente en informar lo que está sucediendo, ¿ok? Reportar, más no dar tanta opinión. Responde a qué sucedió y por qué es así. Por ejemplo, los libros de textos, los artículos de divulgación científica, las enciclopedias, los artículos informativos, todos ellos dicen las cosas tal cual sucedieron. El tipo de lenguaje es claro y directo, ¿ok? Sucedió esto de esta manera, punto. No, a mí me parece, yo siento, no, eso no tiene nada que ver. Siguiente texto es el texto dialogado. En el texto dialogado, la intención comunicativa es reproducir literalmente, o sea, exactamente, palabra por palabra, las palabras que dicen los personajes del texto. Responde a la pregunta, ¿qué dicen? Los ejemplos son pues las piezas teatrales, los guiones de cine, las entrevistas, incluso podrían ser algunos cómics, porque está exactamente lo que el personaje dice. El tipo de lenguaje está lleno de comillas, guiones, acotaciones, etc. Ese es el texto dialogado. Las piezas teatrales son un muy buen ejemplo de esto. Siguiente, el texto literario. El texto literario tiene como intención comunicativa relatar hechos que le suceden a personajes ficticios. Entonces, la literatura básicamente está llena de textos que aluden a la ficción, cosas que son inventos de un escritor. ¿Ok? Entonces, el texto literario, pues, es básicamente ficticio. ¿Responde a qué pregunta? Responde a la pregunta ¿qué pasa? Los ejemplos son las novelas, los cuentos, las fábulas, incluso la poesía. El tipo de lenguaje son verbos de acción, porque básicamente estamos hablando de cosas que le suceden a personajes ficticios. Y estos son los 5 tipos de textos que hemos estado viendo como una de las clasificaciones, de las tantas clasificaciones que hay. Hay varias, de repente voy a hacer otro video con otro tipo de clasificación. Ahora, no se olviden de que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar, para compartir. Suscríbete en nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo nuestros videos y no te olvides también de darle like a nuestra página de Facebook, ¿ok? Entonces nos vemos prontito, muchas gracias por tu atención y espero que te haya servido el video. Bye. Pues bien, como ya hemos visto con el reforzamiento del video, hemos entendido y comprendido la gran variedad de textos que podemos encontrarlos tanto de manera colegial como también de manera universitaria. Ahora ya podemos encontrar entonces la gran diferencia, las palabras precisas y claves como para poder reconocer cuáles son los textos y por qué se están diferenciando. Ustedes también ahora están en la capacidad de poder escribir los diversos tipos que desean, si quieren poéticos, si desean un cuento a través del narrativo, si deseas convencer a través del dramático, si deseas realizar una exposición, el famoso expositivo, o realizar instrucciones como lo que llega a ser el instructivo. Muy bien, chicos, no se olviden que tienen mensajería para poder escribirme cualquier inquietud y yo muy gustosamente estaré presto a poderles responder atentamente. A la vez también indicarles que estoy dejando una actividad en lo que llega a ser nuestra página web de Cubicall y por favor envíenla en la opción responder. Así yo podré de manera ordenada encontrar sus actividades, escribirle la nota correspondiente y así estaríamos concluyendo con nuestra clase. Que tengan muy buenos días, chicos, y nos vemos en una otra oportunidad.